A ver cómo se ve esto. Bueno, vamos con regulación de la ingesta. Bueno, tengo hambre, tengo apetito, ingiero en forma voluntaria alimento, ¿sí? Como quieran. Dale. Me lleno, tengo saciedad, ¿sí? Y ese es el inicio de lo que denominamos un periodo interprandial, ¿sí? Entre comidas. Hasta que nuevamente tengo hambre y se vuelve a iniciar todo el ciclo. Tengo hambre, como, me sacio, dejo de comer. Tengo hambre, como, me sacio, dejo de comer. Entonces, estos procesos que se refieren a la ingesta voluntaria de alimentos y al periodo interprandial van a estar ocurriendo a nivel del sistema digestivo, ¿sí? Algunos de los cuales ya vimos el año pasado, más que nada los procesos relacionados con la ingesta de alimentos, qué pasaba en la luz del estómago, la luz del intestino y demás. Lo que tenemos que agregarle ahora es estas señales de hambre y de saciedad van a estar integradas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces hay una conexión entre ambos sistemas que va a determinar la frecuencia, la calidad, la cantidad de alimentos, los requerimientos específicos, y esa combinación de factores va a determinar la masa corporal del individuo y el contenido energético, ¿sí? Que son dos características esenciales y vitales de cada organismo individual. Bien, entonces, hay una comunicación entre el sistema nervioso central y el digestivo. Y es bidireccional. El sistema nervioso central se comunica con el digestivo y el digestivo le manda información al sistema nervioso central. ¿Bien? Y las vías que se usan son de dos tipos. Vía neural, ¿sí? Terminales nerviosas y señales químicas. Entonces, esta imagen que ya se las había mostrado el año pasado se refiere a las vías nerviosas que conectan el sistema nervioso central con distintas estructuras del digestivo. Pero también hay vías que llevan información desde el digestivo hacia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Recuerden que teníamos el sistema nervioso entérico con los dos plexos intramurales, ¿sí? Esa es una fuente de recepción de señales nerviosas del sistema nervioso central y también de generador de señales nerviosas que van a ir hacia las estructuras centrales. Y ahora vamos a ver cómo funciona un poco. Pero además vamos a tener señales químicas, ¿sí? Y estas señales químicas van a actuar por diversos mecanismos. Fíjense, acá uno de los ejemplos son péptidos o fragmentos de bacterias, de bacterias comensales que hay en el intestino. Esas directamente pueden atravesar el epitelio y ya generar una señal a nivel de esos plexos. Pero también tenemos que señales químicas pueden estimular a células especializadas de ese epitelio digestivo, como las células enterocromafines, y esas células liberar una molécula, que es la 5-hidroxitriptamina o serotonina, y esa serotonina puede estimular la terminal nerviosa del plexo y esa terminal nerviosa ya va a mandar la señal aferente, ¿sí? O puede ocurrir que directamente la terminal nerviosa esté detectando un cambio físico, mecánico, a nivel de la pared del tracto digestivo. Y esa información también va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central se está sabiendo qué es lo que pasa en la luz del tracto gastrointestinal a través de estas vías nerviosas.
Acá se amplía un poquito cómo es esa comunicación. Esta sería una célula enterocromafín, que es una de estas que aparecen acá, ¿sí? Esta sería la luz, es decir, la que apunta hacia la luz del digestivo, y este borde es el que apunta hacia la zona vasolateral, y la que está en contacto con la terminal nerviosa. Y fíjense cómo uno de los mecanismos es que ante la llegada o ante la presencia de cualquiera de estos estímulos en la luz, para lo cual hay receptores específicos, la célula libera el mediador, que es la serotonina. Ya creo que le suena, ¿no? ¿De cuadrito? Bueno, y esa serotonina va a influenciar o va a actuar sobre esta terminal nerviosa, y esa es una terminal primaria aferente, que va a llevar la información hacia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es una información que se genera acá localmente y que llega al sistema nervioso central. Y después tenemos hormonas que también se generan en distintos lugares de la periferia y que llegan al sistema nervioso central, pero por otra vía. Vimos la leptina, que llegaba al sistema nervioso central, llegaba específicamente al hipotálamo. ¿Por qué vía? Sanguínea. Y atravesaba o pasaba al hipotálamo a través de estructuras que permitían su paso, en este caso en la eminencia media. ¿Sí? Bueno, lo mismo que pasa con la leptina, pasa con otras señales que se generan en el tracto gastrointestinal cuando hay o no hay alimento. Tienen la colecistoquinina, el péptido símil glucagón, el péptido II, la insulina, la grelina, se van a originar en distintos lugares y van a llegar también por sangre al sistema nervioso central, en estos lugares donde no hay barrera hematoencefálica, ¿sí? O donde la barrera tiene una estructura permeable, ¿no?, para esas moléculas. Marca acá el hipotálamo. ¿Y qué otra estructura también pueden, en qué otro lugar pueden hacer efecto estas hormonas? Que también tiene una región permeable, es decir, no hay barrera, y que es un centro regulador importante de señales aferentes nerviosas, y que no tiene barrera, y que está en el tronco, el núcleo del tracto solitario. Entonces pueden actuar sobre el hipotálamo o sobre la región del núcleo del tracto solitario, que tampoco tiene barrera hematoencefálica, ¿sí? Y de alguna manera ya va modulando la información que va llegando por vía nerviosa. Así que ya vamos complejizando la situación, porque tenemos ya varias vías de información desde el tracto gastrointestinal. Bueno, entonces, para organizarnos un poquito en estas vías, uno puede pensar que hay lo que se denominan reflejos, y específicamente en el caso del sistema digestivo, estos reflejos forman parte del sistema nervioso autónomo, porque lo que se van, las estructuras que participan son estas estructuras esenciales del sistema nervioso autónomo. Así que si en algún momento le pedimos algún reflejo autonómico, pueden mencionar, por ejemplo, el reflejo vasoreceptor es totalmente autonómico. Y estos reflejos también son autonómicos. Y estos reflejos autonómicos pueden ser largos porque el receptor que está en la pared del tracto gastrointestinal lleva la información por una vía aferente nerviosa hacia algún lugar del sistema nervioso central. Y desde allí surge una respuesta efectora también por vía nerviosa, ¿sí? Que va a hacer efecto sobre alguna de las neuronas del plexo o del sistema nervioso entero, ¿sí? Estimulando la motilidad, estimulando la secreción, estimulando el flujo sanguíneo. Pero otros reflejos cortos se integran directamente ahí en el sistema nervioso entérico, ¿sí? Como era, por ejemplo, el peristatismo.
entre el lugar donde estaba el bolo y lo que pasaba hacia la zona caudal y hacia la zona rostral, la integra solamente el sistema nervioso central. Todo esto nervioso, pero no debemos olvidar de las señales químicas que van a llegar también al sistema nervioso central por sangre. Bueno, entonces, un reflejo largo sería el reflejo vagovagal, que ya lo habrán escuchado, ¿sí? Este reflejo vagovagal consiste de una vía aferente, entonces, procedente de los quimiorreceptores, bueno, ahí está el dibujito, de la mucosa, un centro integrador en el núcleo del tracto solitario. Este centro integrador y la respuesta se genera en otro lugar, en un centro que está cerquita, que es el núcleo motor del vago. ¿Ah? Entonces este centro proyecta este núcleo y este núcleo es el origen de las fibras eferentes. ¿Ah? Bien, proyección a fibras preganglionares. Entonces fíjense el recorrido. 1, presencia de quimo acá en el duodeno. Se estimulan estas fibras aferentes que van hasta el sistema nervioso central, núcleo del tracto solitario, contacta o informa al núcleo motor dorsal del vago y este estimula la salida por el vago para controlar la motilidad de la pared gástrica y de la pared intestinal y del píloro y de la secreción. ¿Está en general ese reflejo largo? Bueno. Entonces, fíjense acá un poquito más en detalle esos efectos del vago. Y cuando hablamos del vago, ya hablo del nervio. Y el nervio vago, no tengo que pensar que solamente lleva fibras eferentes, es decir, desde el núcleo dorsal del vago hacia la periferia, sino que el vago también lleva fibras aferentes. ¿Ah? Entonces, en esta imagen se ve cómo esta fibra y esta fibra, acá las veo separadas, porque llevan información en distintos sentidos, pero anatómicamente transcurren por el vago. ¿Está? Entonces, por eso a lo mejor a veces les cuesta considerar al vago como una estructura que lleva información aferente. ¿Está? Bueno, y fíjense cómo acá estas terminales sensitivas, esta sería la vía sensitiva, es decir, es otro modelo, ¿no? Donde volvemos a reflejar el reflejo vagovagal. Esta vía sensitiva, que es la roja, otra vez hace integración a nivel del núcleo del tracto solitario y estimulación del núcleo dorsal del vago. Pero fíjense cómo esta vía sensitiva tiene receptores acá en esta terminal. Y entonces las propias moléculas que se van a ir liberando, ya sea en la pared del tracto digestivo, en la luz no, porque esto no llega a la luz, sino que también en la pared, esas moléculas van a estimular la terminal sensitiva. ¿Sí? Es una estimulación química de la terminal sensitiva. ¿Ah? Bueno, y fíjense la cantidad de efectores que va a tener la respuesta, porque la estimulación, en este caso del dorsal del vago, hace que se active qué sistema eferente del autónomo. El parasimpático. El parasimpático se caracterizaba, que ahí acá lo ven bien, por una vía preganglionar larga y una postganglionar cortita. Esto puede servir para la respuesta anticipatoria de la secreción. Exacto, bien, bárbaro. Y ahora vamos a ver entonces qué es lo que pasa arriba, qué es lo que pasa en el hipotálamo, para que todo esto empiece a funcionar antes de que yo coma. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? Ese es un reflejo largo. Otros reflejos largos tienen que ver con la deglución, la defecación, el vómito. Son todos reflejos que tienen que ir a algún centro a nivel vulvar.
Y la otra característica que tienen estos reflejos es que controlan algún músculo esquelético, ¿sí? Algún esfínter, ¿sí? Bien, eso está en todos los libros, así que ahí lo pueden leer bien. Pero sería otro reflejo largo. Los reflejos cortos, como mencionamos antes, se integran exclusivamente a nivel de la pared. Entonces otra vez está el receptor en la luz, neuronas aferentes primarias, que son estas IPAM, que son las que pueden detectar la distensión o la molécula. En general la molécula la detecta la célula enterocromafín, que es la que tiene la especificidad para las distintas moléculas. Y ese enterocromafín libera la histamina, y esa histamina es la que activa la IPAM. ¿Sí? Ahora en otra diapo está más clarito. Y acá lo que les contaba, que según donde está el estímulo, hacia el sentido oral o rostral se produce la contracción y hacia el sentido caudal la relajación. Y entonces actúan sobre las dos capas musculares, la circular y la longitudinal. ¿Ven? Y también van a afectar la secreción y la motilidad. Bueno, y acá empezamos a ver toda la variedad de neurotransmisores. Óxido nítrico, ATP, péptido intestinal vasoactivo. ¿Sí? El sistema nervioso entérico tiene una variedad de neurotransmisores importantes. ¿Y cuál va a ser el neurotransmisor del autónomo que module toda esta función de los plexos? La acetilcolina, porque dijimos que se activaba el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. Tanto pre como postganglional. Pero como la preganglional es igual para todos, cuando decimos que la acetilcolina es el mediador del parasimpático, me estoy refiriendo ya a la postganglional. ¿Bien? Bueno, bien. Y acá está lo que les decía recién, es decir, esta terminal puede censar directamente un fenómeno físico, como puede ser la distensión, pero también censa un fenómeno o la presencia de alguna sustancia química. La presencia de la sustancia química requiere sí o sí la célula enterocromafínica, que es la que tiene los receptores para los distintos solutos. Y esa célula cromafín libera la 5-hidroxitriptamina o serotonina, que es un mediador muy abundante en todo el epitelio gástrico, el epitelio digestivo, y esa serotonina es la que estimula la IPAM, ¿no? Produciendo, bueno, toda la información. Acá está la distribución de estas células enterocromafines, fíjense que están en toda la longitud del tracto gastrointestinal. Bueno, entonces este sería el reflejo corto. Bueno, y entonces miren, otra vez volvemos a ver la imagen del principio, la comunicación bidireccional entre el digestivo y el sistema nervioso central, pero vamos a empezar a ponerle más detalles. Ya conociendo los mecanismos básicos, le vamos a dar algunos detalles de estructuras y funciones. Bueno, ¿cómo se regula esta ingesta? Básicamente tenemos neuronas que fomentan la ingesta y neuronas que detienen o inhiben esa ingesta. ¿Sí? Ya algo vimos en el práctico, ¿no? Neuronas orexigénicas y anorexigénicas en el hipotálamo. Entonces esa sería la estructura que va a regular la ingesta. Esas neuronas van a responder a fluctuaciones de distintas señales que van a ser tanto nutrientes como hormonas que indican el estado nutricional y las reservas energéticas. Responden a glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, que son todas las moléculas simples que van a aumentar en sangre luego de una ingesta. ¿Bien? Todas esas moléculas van a informar al hipotálamo acerca del ingreso de alimentos.
pero también responde a hormonas, como la insulina, la leptina, la grelina, colecistoquinina, polipéptido I. Acá les nombra. Entonces, todo esto generado a nivel intestinal va a informar al sistema nervioso central. Bueno, algunas de estas moléculas, como dijimos antes, llegan atravesando la barrera hematoencefálica, es decir, en lugares donde justamente la barrera es permeable. ¿Sí? Otras moléculas estimulan las aferencias vagales, lo que dijimos antes. Y hay otras que hacen las dos cosas, ¿tá? Tanto por vía sanguínea como estimulando al vago. Bien, entonces, integramos. Tenemos la comunicación vagal, es decir, la comunicación nerviosa, que va a llegar siempre al núcleo del tracto solitario, recuérdenlo, ya creo que lo hemos repetido un montón de veces, y en general las señales químicas, ya sea hormonas, ¿sí?, o moléculas energéticas, como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, van a llegar al hipotálamo. En el hipotálamo, ¿qué tengo? Nuestras neuronas POM y neuroplas, que tienen neuropéptido I o el péptido AGUT. Entonces, les puse en verde lo que es verde, así mantenemos la relación. Fíjense, cuando se activan estas neuronas POM, que son las anorexigénicas, conducen a la liberación de un mediador, que es la alfa-MSH, que va a actuar sobre receptores MS4 de otras neuronas, que las llamamos neuronas secundarias de la vía. Y en este caso, estas neuronas secundarias van a estar en el núcleo paraventricular, ¿sí? Lo cual suprime la ingesta y activa el gasto energético, ¿sí? Neuronas anorexigénicas. ¿Está? La principal señal que actúa sobre esas neuronas anorexigénicas la vimos que era la leptina, ¿sí? Pero vamos a ver que hay otras, como la insulina, como la colecistoquinina, ¿sí?, como la presencia de glucosa, ¿sí? Bien. Mientras que la activación de las otras neuronas, las que tienen neuropéptido I y el péptido relacionado con agouti, van a liberar el neuropéptido I, que fíjense es sobre la misma neurona secundaria. Y el neuropéptido I tiene un mecanismo de transducción intracelular que se opone al del receptor MSH. Entonces por eso decimos que antagoniza a la acción de la MSH. ¿Está bien? Pero además, fíjense, esta es una proyección, entonces va sobre su receptor, antagoniza esta unión también, ocupando el receptor de el MC4, y también inhibe al soma para que esa neurona no descargue. ¿Sí? Son todas las formas que tenemos de regular la descarga neuronal primaria o secundaria. ¿Sí? Inhibiendo el receptor, generando una señal intracelular contrapuesta a la que origina otro mediador químico, o inhibiendo la neurona que produce la liberación de la molécula. Bien, entonces, cuando se activa esta neurona, vamos a tener que se inhibe esta del paraventricular y que por lo tanto se favorece la ingesta. ¿Está? Por eso la denominamos orexigénica. Promueve la ingesta de alimentos. ¿Cuál es el principal mediador que va a estimular a estas neuronas?
la grelina. Y ahora vamos por ahí a hablar, por ahí en más extensión de esta grelina. Pero fíjense que si bien la grelina estimula a estas neuronas, la presencia de leptina e insulina la inhibe. Y tiene receptores también para leptina e insulina. Entonces, la ingesta o el patrón de ingesta en una persona, a lo mejor con una reserva adiposa importante, probablemente no sea igual al proceso o a los periodos de ingesta interprandial de una persona que no tenga tanta leptina dando vuelta. Entonces ya vemos que hay una sumatoria de señales, ¿sí? La señal que estimula grelina y la señal inhibitoria o que frena esa ingesta, que es la leptina. El tema es que estas señales se originan en distintos lugares y con distintas frecuencias. Podemos clasificar o podemos decir que hay señales inmediatas, señales a corto plazo y señales a largo plazo, según qué tan rápido cambian en el tiempo. Ahora el tema tiempo es esencial para entender estos procesos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, entonces la alternancia, lo que decíamos recién, ingesta, saciedad, se integra a nivel hipotalámico y es afectada por señales periféricas de corto y largo plazo, por los ciclos circadianos también, por señales centrales relacionadas con el placer y el bienestar. Esto ya implica que hay otro grupo u otras estructuras que pueden influenciar sobre el hipotálamo para determinar el grado de activación de cada uno de estos grupos neuronales, ¿sí? Y tiene que ver con qué sistema que estudiamos en los trabajos prácticos. Podrá tener que ver esto último, lo relacionado con el placer, con el bienestar. El límbico, pero hay un sistema difuso, hay un sistema difuso que es el característico de la recompensa. No. ¿Quién era el de la recompensa? La dopamina. Y los 4 vías de la dopamina, la mesolímbica, ¿sí? Esa área tegmental ventral que se activa, ¿sí?, ante los estímulos que se reciben por lo que hice, ¿sí?, y que hacen que lo vuelva a repetir. Una de las conductas que más se altera por esta cuestión de recompensa es justamente la alimentación. Entonces vamos a ver que esta área tegmental ventral también tiene que ver con cómo van a descargar estas neuronas del hipotálamo. Hay una conexión entre el límbico y el hipotálamo, ¿sí?, entre el área tegmental ventral y el hipotálamo. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá podemos ver las 3 regiones del sistema nervioso central involucradas en el control de la ingesta. Y vamos a ver el sistema límbico y las cortezas asociadas, la amígdala, el accumbens, todo el límbico, el hipotálamo, que es el que integra las señales, y nuestro tronquito cerebral con el núcleo del tracto celular. ¿Bien? Bueno, y fíjense acá, vemos la jerarquía de estas estructuras. El tronco es el más caudal y es el que tiene los núcleos que van a permitir la llegada de señales, que es el núcleo del tracto solitario, y el dorsal, el motor del vago, que es el que va a generar la respuesta eferente, ¿sí? Pero esta estructura está influenciada fuertemente por el hipotálamo, por lo que está pasando con las neuronas NPI y las POMP, ¿tá? Y a su vez
esas neuronas, neuropéptido I y POM, van a estar influenciadas por lo que pasa en las cortezas. ¿Sí? Así que están las tres estructuras íntimamente relacionadas con una jerarquía. ¿Sí? Entonces lo que pasa acá al final va a depender directamente de esto, pero indirectamente de lo que pasa en el hipotálamo y de lo que pasa en las cortezas. ¿Estamos? La corteza controla lo que denominamos aspectos voluntarios, hedonistas de la alimentación, estos que me dan placer, que me generan una recompensa. Eso lo controla entonces la corteza, el límbico. Mientras que lo que controla el hipotálamo y estos núcleos que están en el tallo ya son respuestas autonómicas, respuestas que no tienen un componente de conciencia, un componente voluntario. ¿Sí? Y entonces nos vamos a dedicar a eso. Por eso vamos a hablar desde el hipotálamo para abajo. Porque si metemos a las cortezas y demás, ya nos metemos en todas las variantes que podríamos encontrar en los seres humanos respecto a la relación de cada individuo con la alimentación. Y eso excede nuestro tope, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, y entonces acá un poquito ya les conecto. Entonces, las distintas señales de la periferia que llegan al sistema nervioso central, perdón, al hipotálamo, del hipotálamo estimulan alguna de estas neuronas e inhiben a la otra, y se estimulan neuronas secundarias, las cuales van a ir a tener influencia sobre esos grupos neuronales del tronco, ya sea el núcleo del vago o las neuronas relacionadas con la activación del simpático, que también están en el tronco, y tenemos ahí un grupito de neuronas noradrenérgicas que también por ahí nos mencionaron en el reflejo varoreceptor, las A1C1. ¿Sí? Entonces acá en esta otra imagen, ahí les muestro un poco más detallado. Entonces las respuestas motoras relacionadas con esta parte nada más. En esto no me meto. ¿Está bien? Y la respuesta autonómica partiendo del hipotálamo y llevando la información hacia el núcleo motor dorsal del vago para activar el parasimpático o hacia este grupo de neuronas A1, C1, o la médula rostral ventral lateral, o los núcleos del RAFE, que están todos por acá, y estos determinan con sus proyecciones descendentes la activación de la cadena intermedio lateral, que es la vía preganglionar del síntoma. ¿Estamos? ¿O quedamos medio ahí boyando? Esto es tronco. ¿Dónde empieza el simpático y el parasimpático? ¿Dónde lo hacen empezar? En la médula. ¿Cómo llego a la médula? Este lo estoy mostrando. Ustedes ya cuando hablan de simpático y parasimpático, ya ven a la neurona preganglionar en la zona toracolumbar para el simpático o en la zona craniosacra para el parasimpático. Pero acá, en el tronco, está el grupo neuronal que va a estimular a esas neuronas preganglionares. Y están o en el núcleo motor dorsal del vago, para el parasimpático, o en estos grupos noradrenérgicos también del tronco, denominados C1, A1, C1, A1, y esta cadena, esta médula rostral ventral lateral. ¿Sí? ¿Qué significa, profe, entonces IML? ¿Cuál? IML. Esta es cadena intermedio lateral. Esto ya es la médula. Esto ya es la médula espinal.
Mientras que esto es tronco, ¿sí? Y el vago que es cráneo sacro, empieza ahí en la parte craneal, se inicia acá, este es el núcleo que inicia la descarga del vago. Acá sí ya tenemos la preganglionar del parasimpático. Mientras que la preganglionar del simpático la tenemos acá, en la médula. Y nos falta entonces la conexión que haga activar a esa preganglionar de la médula simpática. Y eso viene de este grupo del RAFE y de las noradrenérgicas que están en el tronco. Así que fíjense cómo el tronco empieza a tener un rol fundamental en la regulación de todos estos procesos autonómicos, o reflejos autonómicos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Lo vamos a ir viendo varias veces, no se preocupen. Bueno, muy bien. Entonces, vimos que la señal más importante que estimula a las neuronas orexigénicas, las que van a fomentar el apetito, es la grelina. ¿La grelina dónde se produce? Acá les estoy mostrando una imagen, se produce en la pared gástrica, ¿sí? Hay células, que está simbolizada acá, que producen grelina, que es esto, es un péptido, ¿está bien? Esas células no contactan con la luz, fíjense. De manera que, ¿a qué responden? ¿Cuándo se libera esa grelina? Bueno, no se conoce en detalle, pero algunas ideas tienen que ver con mecanorreceptores del fundus, es decir, por ahí cuando estas células se estiran, fíjense que están rodeadas de las otras células de las glándulas gástricas. Por ahí cuando se extiende la pared del fundus, puede generar una liberación de grelina. Puede ser una señal nerviosa porque recibe terminales, recibe inervación. Pueden ser señales circadianas, es decir, puede haber un reloj interno, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de ritmos circadianos, en donde la melatonina tiene algunas acciones sistémicas, ¿sí? Regulando algunas funciones celulares. Pero genéticamente cada tipo celular tiene genes que se expresan con una alternancia. ¿Sí? Esa alternancia son genes CLOCK o genes PERM, que hacen que una molécula sea un péptido, una proteína, se sintetice durante tantas horas y después se deja de sintetizar. Esa probablemente sea una de las formas en las que se regula esta liberación de grelina, algo circadiano. Lo que sí se ve que estas células tienen gran cantidad de receptores, ¿sí? Ahí están todos los receptores que estimulan y todos los receptores que inhiben su liberación. De manera que probablemente no sea una sola la señal que hace liberar grelina, sino que sean varias. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta grelina que se libera en el estómago? El pico máximo de grelina se da justo antes de una comida, ¿sí? Y justamente todavía no se conoce cómo es que ese pico llega a generarse de esta forma tan sistemática. Bueno, una vez que esa grelina se libera, fíjense, si estamos esta es la pared del estómago, la grelina se va a liberar a la zona vasolateral. ¿Y de acá dónde va a ir la grelina? A sangre. Si no va a la luz del estómago, se va por sangre. Y por sangre va a llegar ¿a dónde? Al hipotálamo. Y el hipotálamo va a estimular la neurona NPI-A1. ¿Está bien? Bueno, entonces,
el mecanismo de acción a nivel hipotalámico y además esta es una de las que hace las dos cosas. Va a estimular aferencias vagales. Así que vamos a tener una doble vía de señalización. ¿Sí? Acá las muestra. Despacito, Miren. En este gráfico vemos cuál es el perfil hormonal durante el ayuno y el perfil hormonal durante la alimentación. Y siempre conectando las dos estructuras, digestivo y nervioso central. Entonces fíjense que durante el ayuno, la única hormona que está elevada es esta, la grelina. ¿Sí? Los niveles de leptina ya vamos a discutir un poco porque la leptina en realidad se libera de acuerdo a la masa de tejido adiposo. Entonces es medio una señal que no oscila en el día, no tiene cambios importantes en el día. Genera cambios a lo mejor a largo plazo, ¿sí? en días, en meses, ¿está bien? Pero no día a día. Lo que sí va a oscilar varias veces en el día es la grelina y las moléculas que se absorban cuando ingresa el alimento. ¿Sí? Entonces, fíjense, el perfil del ayuno es que la única señal periférica que tengo en realidad es la grelina. ¿Sí? La leptina no tiene cambios importantes, por lo tanto no me da un cambio de señal, sino lo que va a hacer es modular el grado de ingesta, es decir, el tamaño de la ingesta que haga ese individuo, ¿sí? Y el tipo, si es con hidratos de carbono, si es con proteínas y demás, pero no va a determinar la frecuencia de esta alternancia. Y fíjense que los otros péptidos que se liberan cuando hay contenido en el colon, por ejemplo, tampoco van a estar. ¿Sí? Entonces la única señal es esta grelina. Y fíjense cómo esa grelina llega al sistema nervioso central. Y acá ampliamos un poquito el sistema nervioso central. Y fíjense en todos los lugares que actúa. Esta es la que sabemos, ¿sí? La neuropéptido I agouti, en el arcuato. Se estimula esta neurona. Y estimula la neurona secundaria. ¿Está bien? Pero además, cuando se estimula esta, inhibe a la POM. ¿Sí? Que es la anorexigénica. Esta neurona secundaria es la que va a proyectar a las estructuras del tronco, que le van a hacer activar el simpático o el parasimpático. En este caso, si la grelina está aumentada, si se estimuló la neurona orexigénica para incorporar alimento, ¿cuál de las dos fracciones del autónomo va a estar activa? La parasimpática. ¿Sí? Entonces se va a estimular. Esta flecha, si la conectamos con la anterior, me va a activar al núcleo motor dorsal del vago. Y al activarse el vago, tengo una liberación masiva una liberación de acetilcolina sobre todas las estructuras digestivas. Que luego, cuando el alimento realmente ingrese, cada estructura del sistema digestivo va a ir sensando que tiene el alimento en su luz y van a reforzar por la vía vagovagal más liberación de acetilcolina. ¿Está bien? Y fíjense otra cosa. Entonces tenemos esta secundaria, que es la que va a proyectar al tronco. Este modelo señala que la grelina también actúa directamente sobre esa neurona secundaria del núcleo paraventricular y actúa sobre otras neuronas del hipotálamo que tienen que ver con una respuesta hormonal, una respuesta endócrina, ¿sí? Por ejemplo, liberación de hormona de crecimiento. Entonces actúa sobre la neurona GHRH
con liberación de hormona de crecimiento, ¿sí? Vamos a ver que también en el núcleo paraventricular tenemos las neuronas CRH, que son las que producen la liberación de ACTH en la hipófisis y cortisol, también se estimula, ¿sí? Entonces, fíjense que una molécula a nivel central, no me estoy yendo del hipotálamo todavía, actúa sobre distintos núcleos produciendo varias respuestas de distinto origen, es decir, algunas químicas endocrinas y otras nerviosas, para asegurar una dada función o asegurar un dado proceso, que va a durar un tiempo, ¿sí? Mientras se hace la digestión y se absorben todos los componentes. Y ya luego entro en este periodo, en el periodo de alimentación, donde ya la grelina desaparece y empiezan a tener más peso las moléculas que provienen de ese sistema digestivo que ha absorbido nutrientes. Y empieza a aparecer la insulina, que ahora la vamos a ver, empieza a aparecer la colecistoquinina, los péptidos del colon, y estos péptidos, junto con la leptina, que ya les digo, la leptina no tiene cambios en el día, esos péptidos ahora van a hacer lo contrario a nivel del hipotálamo. Van a estimular a esta. Y por lo tanto, esto se va a inhibir, esto se va a inhibir, y a nivel del tronco se va a estimular ahora, va a disminuir la descarga parasimpática y va a aumentar la descarga simpática. Y la descarga simpática es lo que me permite gastar energía, ¿sí? Entonces, el parasimpático se activó para guardar, para acumular, y cuando el hipotálamo sensa que ya llegó, que ya ingresó todo ese nutriente, el simpático me asegura su utilización. Y ahí vamos. Ingesta, periodo intercambio. Ingesta, periodo intercambio. ¿Está bien? Son señales que van oscilando en el día. ¿Estamos hasta acá? Profe, las señales en ejercicio son parecidas. ¿Ejercicio? No, dejémoslo al ejercicio. Sí. Vas a alterar a lo mejor la frecuencia y el tamaño de la ingesta. Todo va a depender de cómo ese hipotálamo sensa su nivel energético, ¿sí? Después las señales que te van a decir que tenés hambre o que no tenés hambre son las mismas. Pero después en la regulación fina de cuál es el tamaño de la porción y esa necesidad imperiosa de consumir alimentos, te lo va a dar el nivel energético. Y el nivel energético en cada célula individual y también en las neuronas. ¿Quién lo regula? ¿Cómo se...? La MP3. Entonces esa va a ser el sensor de cuánta energía tiene cada una de las células y en especial las neuronas para decir, bueno, no puede hacer otra cosa la neurona hasta que no le ingrese energía. Entonces se van a derivar esas interrelaciones para que se ingrese en forma medio obligatoria, medio impulsiva, el alimento. ¿Está bien? Así que eso, no se olviden del MP3. Bueno, seguimos. Entonces, la grelina, acá se ven las dos vías. Llega por vía sanguínea o estimulando la terminal vagal. ¿Está bien? Bueno, y las acciones no solo tiene acciones a nivel del hipotálamo, sino a nivel de varios tejidos periféricos. Del tejido adiposo, de las células inmunes, del páncreas, del corazón. Bueno, entonces, aumentó la grelina. Esa grelina estimuló las células orexigénicas en el hipotálamo. Esas células orexigénicas estimularon la terminal secundaria en el paraventricular
Y ese paraventricular estimuló al núcleo motor dorsal del vago para hacer la descarga parasimpática. ¿Estamos con ese caminito? Bien. Entonces, lo que tengo ahora es la estimulación de varias estructuras del sistema digestivo a través del mediador acetilcolina. Pero hay otros mediadores también que comparten. Es decir, la acetilcolina cuando hace efecto sobre el entérico, empezamos a liberar en el entérico otros mediadores distintos de la acetilcolina. ¿Sí? Y acá tenemos el óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, péptido liberador de gastrina. Entonces, la fase cefálica se refiere a esto, a los procesos anticipatorios que se activan en el sistema digestivo mediante la eferencia vagal cuando todavía no hay alimentos. ¿Está bien? Y eso está estimulado por ese aumento de grelina. ¿Y qué va a pasar? Uno de los blancos de esa estimulación temprana del parasimpático son las glándulas salivales. Hay aumento de la secreción salival, aunque todavía no tenemos el alimento en la boca. El hacerse agua a la boca cuando uno escucha un ruido, huele algo, ahí ya se nos activa también la corteza y el límbico. Empiezan a decir al hipotálamo, dale. Y secretamos más secreción salival. ¿Se acuerdan que por acá teníamos, ¿sí?, el efecto acá de la acetilcolina sobre sus receptores muscarínicos, aumentando calcio y MP5? Y lo mismo para la parte de la secreción acuosa. Igual las glándulas salivales tienen inervación de ambos, ¿no? El tipo de saliva que se produce con la acetilcolina o con la noradrenalina difiere un poco en su composición o en los grupos de glándulas que responden. Pero bueno, se estimula la secreción salival. Y al estimular la secreción salival, esa saliva va a permitir que cuando ingrese el alimento, ¿qué hacía la saliva? Lubrica, humedece, digiere, ¿sí? Y empiezan a aparecer sabores en la cavidad oral que ya, fíjense, tiqui, empiezan a reforzar el reflejo vagovagal. Hacen que se estimule la terminal sensitiva de las glándulas salivales para mandar la señal al sistema nervioso central, núcleo del tracto solitario, y que se libere o que se active más aún el dorsal del vago. Por lo tanto, hay más liberación de acetilcolina. ¿Sí? Porque estoy percibiendo el sabor. Acá está el mecanismo. Entonces, esa fase cefálica no solo tiene que ver con la activación de las glándulas salivales, sino de todas las estructuras del tracto gastrointestinal que inerva el vago. Entonces, en las glándulas salivales, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa? Estimula la secreción salival. En el estómago, ¿qué va a pasar? Aunque todavía no haya entrado el alimento, ¿qué va a pasar en el estómago? ¿Aumenta qué? ¿No escucho? La secreción ácida, muy bien. ¿Y qué más? La motilidad. Siempre van juntas. Vale, no siempre van juntas. Pero en este caso, aumenta la secreción, aumenta la motilidad. Muy bien. Contracciones de la pared, secreción exócrina, células enterocromafines, que a su vez liberan histamina, y la histamina ya por sí misma sigue estimulando las parietales en forma paráctica, local, porque se va amplificando la respuesta. En el páncreas exócrino estimulamos la secreción enzimática y acuosa. ¿Se acuerdan acá? El mecanismo, parecido al de las glándulas salivales. ¿Se acuerdan que los veíamos juntos? Porque los mecanismos eran similares. Mientras que en los islotes de Langerhans, que esto lo vemos ahora en la próxima clase, vamos a tener secreción de insulina por la estimulación del parasimpático. Y esto es lo que vos decías, Camila, la liberación de insulina anticipatoria.
antes de que aumente la glucosa en sangre. Todavía no llegó el alimento, todavía no se absorbió. Sin embargo, la insulina ya empieza a aumentar. Y eso es por la activación del parasimpático. ¿Está bien? Bueno, todo esto es fase cefálica de la digestión. Bueno, acá esto es para que vean cómo es acetilcolina, entonces sobre los plexos intramurales va a generar la estimulación de la secreción y de la contracción de la pared. Bueno, ahí con el ritmo eléctrico básico, ¿se acuerdan? ¿Bien? Así que el ritmo es el mismo, lo que pasa es que las contracciones van a ser más vigorosas. ¿Bien? Muy bien. Bueno, y acá vemos, miren, el vago libera acetilcolina, estimula la secreción de ácido, ¿sí? Secreción exócrina, célula parietal. Sistema nervioso entérico, liberan otros mediadores distintos de la acetilcolina, que también van a estimular ahora a la célula cromafin, que libera histamina, y la histamina estimula la secreción de ácido. Y tenemos que esta terminal también tiene la liberación de ese péptido liberador de gastrina, que hace, ¿dónde anda? Acá, acá, el receptor, acá está, el receptor de gastrina, no, esto es calcio, aminoácidos, está bien, pero esto ya es fase, no, esto ya va a ser en la fase gástrica, cuando ya tenemos alimento, así que esto lo dejamos, esto no lo miren ahora, lo miramos en la próxima. Esto miren nada más, como la terminal vagal directamente. Ahí en amarillo. Claro, pero acá lo pones... Ahí está circulación, gastrina, claro, pero en vos... el dibujo del de la de la izquierda. Ese. Y acá se pega la gastrina. Ah. Lo que pasa es que acá te muestra que esta liberación de gastrina es secundaria a esto. Ah. Y esto todavía no pasó. Claro. Lo que no muestra es que esta terminal, o esta terminal en realidad, la del enterocromafil, la del entérico, del vago, ya haciendo efectos sobre la pared, libera un péptido liberador de gastrina. Así que es una terminal nerviosa que directamente libera gastrina y esa gastrina actúa sobre la terminal. Yo creo que tengo en la que sigue... La terminal que está allá arriba. Más al costado, más allá, a la derecha, más. Ah, acá está. Bien, está acá, que está arriba de la puerta. Ah, bien, y se ve. Ahí. Acá está. Ahí, estimulas a esta para que libere gastrina. Ahí está. Esta. Y ahí sí, la gastrina por sangre o parácrina, pero por sangre principalmente, sobre la principal y también sobre la enterocromafil. Así que fíjense que no necesito mucho estímulo acá porque hay toda una amplificación fenomenal a nivel local. ¿Está bien? Y esto todo pasa antes de que llegue el alimento. Bien, la fase gástrica ya es la estimulación de la secreción gástrica por la llegada de alimentos al estómago. Y acá se suman, además de la estimulación vagal, se van a sumar las señales que proveen las moléculas que van apareciendo en la luz del estómago. Eso teníamos básicamente la secreción ácida, así que el ácido va a ser una señal importante en el estómago. Y el otro proceso que ocurría en el estómago, ¿cuál era? La digestión de qué? ¿De qué macromolécula? ¿Todas? Miren el dibujito, a lo mejor ahí les da una idea. ¿Qué proceso digestivo ocurre en el estómago? Se liberaba en la célula parietal, ¿qué enzima liberaba? Pepsinógenos, que por el pH ácido pasaba pepsina, y la pepsina ¿sobre quién actúa? Proteínas. Y entonces la liberación de aminoácidos, de pequeños péptidos, por acción de esta pepsina,
va a ser la otra señal química. Así que el ácido y los aminoácidos. ¿Está bien? Entonces, químicas, moléculas de la luz que estimulan quimiorreceptores y provocan la liberación de otros mediadores. ¿Ah? Las peptonas, que van a actuar sobre la célula G para seguir produciendo gastrina, y el pH ácido, ya en el antro, que estimula células D, que liberan somatostatina en el antro. De manera que cuando esas células D se estimulen por ácido, es porque el pH de la luz del estómago bajó a menos de 3. Y cuando bajó a menos de 3 es porque ya acidificó todo el quimo. ¿Sí? La secreción ácida gástrica sigue hasta que el pH baja a 3. Si yo tengo poco alimento, tengo alimento líquido, el pH va a bajar enseguida. Pero si tengo una comida abundante, con gran cantidad de diversidad de macromoléculas, va a tener que secretar ácido, hasta que el pH de la mezcla baje a menos de 3. Una vez que el pH bajó a menos de 3, ahí se estimulan las células del antro, de la última porción, para decir que ya está, ya es suficiente. Entonces libera la somatostatina, que inhibe tanto a la célula heterocromafín como a la célula parietal, y se empieza a frenar el proceso. ¿Ah? Bueno, entonces las peptonas y el pH ácido. Pero además tenemos la señal física, que es la distensión. Esa distensión estimula el reflejo vago-vagal, con mayor liberación de acetilcolina. Y por lo tanto, mayor contractilidad y mayor secreción. ¿Está? Bien. Eso es fase gástrica, cuando los alimentos están en el estómago. Entonces por ahí lo tienen que relacionar un poco con el proceso, con lo que va pasando en la luz y cómo esos cambios en la luz van a estar originando cambios en las señales hacia el sistema nervioso central. Y finalmente tenemos la otra fase. Bueno, acá está lo mismo. Acá es donde estas células que son del antro, es decir, de la última porción del estómago, ya van a liberar la somatostatina, que después va a ir frenando todo. Y acá está la estimulación por los péptidos de la célula G para liberación de gastrina. La gastrina acá va a pasar a sangre y de sangre va a ir a estimular a las otras células. Y acá sí se ve otra vez la liberación de gastrina por vía nerviosa directamente. Bueno, tenemos todo el popurrí de vías, señales y formas de comunicación. Bueno, y la fase intestinal ya se da cuando el quimo ácido entra al duodeno. ¿Ah? Y ahí se van a estimular otras células que están en el duodeno para informar no solo al sistema nervioso central, sino a los otros órganos anexos, páncreas, la vesícula biliar, para que contribuyan con sus secreciones a la digestión de todo lo que está llegando al intestino, para después poder absorber. ¿Está bien? Entonces, algunas de estas señales vuelven a actuar sobre el estómago para disminuir la secreción gástrica, pero también actúan sobre las glándulas anexas y sobre el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, fíjense, el quimoácido, el ácido sobre las células S va a producir secretina. Célula S, secretina. Bueno, pero en esta después se las noto. Bueno. ¿Y dónde está eso? Que tienen que ver. Ajá. Bueno, ahora después lo reviso, porque acá había algo escrito, no sé si quedó más adelante. Células S, acá, por acción del ácido, van a liberar secretina. Y esa secretina va a hacer que el estómago frene, es decir, estimula la célula B del antro para que libere más somatostatina. Esa somatostatina inhibe todo lo de la vida, ¿sí? Pero esa secretina
va a ir también a estimular el páncreas y el hígado para liberar más secreción alcalina pancreática y más secreción biliar, que también es alcalina. ¿Está bien? Pero el principal efector de esa secretina va a ser el páncreas. Si ustedes revisan el práctico del año pasado, donde veíamos las células ductulares del páncreas, veíamos ahí la acción de secretina y cómo ese flujo tubular aumentaba, y cómo cambiaba la composición y se enriquecía en bicarbonato, cuando había cada vez más secretina. Y el pH, si el pH del estómago aumentaba, la cantidad de bicarbonato que secretaba el páncreas aumentaba exactamente igual. Bueno, la explicación es esta, que ese ácido que salió del estómago lo sensa una célula del intestino. Libera secretina y con esa secretina vamos a estimular la secreción alcalina del páncreas. ¿Sí? Y después la otra señal importante que se genera acá es esta, es la colecistoquinina. La colecistoquinina se va a generar por las grasas, por la presencia de grasa en el duodeno. ¿Sí? Y esa colecistoquinina va a actuar sobre la vesícula biliar para favorecer su contracción. ¿Y qué provee el hígado? ¿O qué provee la vesícula biliar que ayuda al intestino a manejar las grasas? Los ácidos biliares, la emulsión, permite emulsionar esas grasas. ¿Y quién trae las enzimas que van a digerir las grasas? El páncreas. Entonces la colecistoquinina estimula tanto la contracción de la vesícula biliar como la relajación del esfínter de Oddi, como la estimulación de la secreción enzimática del páncreas. ¿Está bien? Entonces ahí el intestino va recibiendo todo lo que necesita para poder digerir y absorber cada una de las moléculas. Bueno, esto, cómo se produce la absorción de los nutrientes, quelífero y capilares, vasos sanguíneos de esa vellosidad, y cómo también esta vellosidad a través de terminales nerviosas va informando al sistema nervioso central de lo que está pasando en la luz. Y el sistema nervioso central está enterado de todo. Muy bien, y acá vemos el mecanismo de ya una célula que está en una parte distal, en el colon, que es, o en la parte final del duodeno. No, estas son las células L que liberan el péptido simil-glucagón. Así que esto es final del duodeno. Con los restos de carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿sí?, de la luz, sensados por esta célula, libera ese GLP-1. Otras células van a liberar el polipéptido I, ya a nivel más distal, o el GLP-2, ¿sí? Pero estas tres moléculas están informando que ya el quimo está abandonando el duodeno. ¿Sí? Fíjense cómo hay una señal en cada lugar por donde va transitando el quimo. Y estas señales van a ir tanto por vía sanguínea, por vía nerviosa, para informar al sistema nervioso central de que ya el quimo está en este lugar, y va a actuar sobre las células cercanas para aumentar los procesos de absorción. ¿Sí? Bien. Y acá les muestro las distintas señales químicas o las distintas hormonas que se liberan en cada región del intestino. Nombramos nomás la secretina, nombramos la colecistoquinina y este péptido simil-glucagón. Pero hay un montón más. ¿Sí? Pero bueno, para que sepan que es mucha la información que se origina a nivel intestinal y que va a llegar al sistema nervioso central. Acá tienen los lugares y el nombre de las moléculas, de las principales, ¿no?
Y acá tienen una tablita, también con los nombres, cuál es el estímulo y cuál es la célula. ¿Está bien? Porque a medida que por ahí leen de los libros y demás, ahí tienen un resumen de todo lo que pueden encontrar. De lo más importante que pueden encontrar, porque son muchas más. Bueno, y otra vez volvemos ahora entendemos esto, cómo cuando llegó el alimento ya a esta zona, se empiezan a liberar estas moléculas. Este péptido, estos GLP o el HIP, tienen una acción también sobre el páncreas como incretinas. Eso lo decía ese texto que se ha borrado, así que antes de subirlo lo voy a agregar. Y cómo estas moléculas van a informar al hipotálamo acerca de que ya el alimento ingresó y se está absorbiendo, y que por lo tanto se va a instalar la saciedad. ¿Sí? Bueno, actuando sobre ahora las POM. Acá está. Bueno, secretina, colecistoquinina, lo que dijimos, HIP y GLP. Acá está, es esto. Muy bien. Y esto, colecistoquinina y el polipéptido I son potentes señales de saciedad, acá en el hipotálamo. Bueno, y acá también tenemos el efecto de la flora, ¿sí? Intestinal, la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, como esa producción de ácidos grasos de cadena corta también influye en la secreción de estos mediadores hormonales. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Entonces, fíjense, esta es una línea de tiempo de alguna manera para que puedan relacionar qué pasa a medida que pasa el tiempo en las distintas niveles de integración de la semilla. A nivel del digestivo, a nivel de la sangre y a nivel del sistema nervioso central. ¿Está bien? Tenemos el periodo de alimentación, ¿sí? Que este periodo de alimentación está precedido por una motivación, por una necesidad de buscar alimento, por una sensación de hambre, ¿sí? Que esto está relacionado, ¿sí? Con niveles de grelina, bueno, en el córtex, en el hipotálamo, ¿sí? Y que eso determina que se inicie el proceso alimenticio. Ese alimento, mientras está, fíjense, acá está en el tracto digestivo. Y acá tenemos la masticación, el gusto, y empiezan a comenzar los procesos de absorción y de pasaje de moléculas a sangre. ¿Sí? Información sensitiva, información cognitiva que le está llegando a la corteza, al sistema nervioso central, que ya ese alimento llegó. Y cómo van a ir cambiando, fíjense, niveles de hormonas en sangre y niveles de moléculas energéticas, como la glucosa, como los ácidos grasos, como los aminoácidos. ¿Ah? Y estas moléculas van a llegar primeramente, antes de pasar a circulación sistémica, van a pasar primeramente por el hígado. Y el hígado, en ese contexto hormonal de aumento de insulina, va a derivar las vías metabólicas hacia la síntesis. ¿Sí? Síntesis de glucógeno, síntesis de glicéridos, síntesis proteica, y va a ir liberando a sangre lo que sea necesario. Durante todo este periodo en el que, fíjense que siguen pasando cosas en sangre y a nivel del sistema nervioso central, aunque ya no haya contenido en la luz del estómago, estamos hablando del periodo interprandial. Y este periodo interprandial se va a extender hasta que vuelva a aparecer una señal de por existencia.
La señal orexigénica periférica por excelencia es la grelina. ¿Qué otra señal periférica? ¿Qué otra señal? Sí, periférica haciendo efectos sobre el sistema nervioso central va a tener que ver con esa sensación o esa activación de estas neuronas orexigénicas. ¿Qué otra han leído por ahí? ¿Cuándo tienen hambre? Antes que conocieran a la grelina. Los estímulos olfatorios. Sí, pero por ahí si vos no tenés hambre, estás saciado, por más que huelas algo asociado a la ingesta, eso no va a desencadenar, como reflejo autonómico, no va a desencadenar la ingesta. Puede desencadenar la ingesta por una cuestión de recompensa, por una cuestión cortical, límbica. En eso no nos metemos. Pero no necesariamente, es decir, autonómica. Es decir, tratemos de sacar la parte aprendida, la parte hedónica, la parte voluntaria, los hábitos y demás. ¿Cuál será otra señal que hace activar la MPK? ¿En qué situación quieren pensar ustedes que esa AMPK a nivel hipotalámico puede estar activada? Disminución de ATP. ¿Y cuál de las moléculas energéticas puede estar disminuida en esa situación para que se active la MP quinasa a nivel central? Perfecto, disminución de ATP. ¿Qué molécula energética puede estar disminuida? La glucosa. Cuando empiezan a disminuir los niveles de glucosa en sangre, eso va a determinar, las neuronas captan glucosa independiente de la insulina, no necesitan nada para que entre la glucosa, ¿está bien? Por eso cuando la glucosa empieza a bajar y los mecanismos, a lo mejor contrarreguladores que mantienen los niveles de insulina, los niveles de glucemia, como el glucagón, la adrenalina y demás, no son suficientes, empieza a haber hipoglucemia, hay neuronas en el sistema, en el hipotálamo, sensibles a esa hipoglucemia. Entonces ya también esas neuronas van a mediar el comienzo de este estímulo orexigénico, y de estimular la activación del sistema nervioso parasimpático. ¿Está bien? Entonces, la hipoglucemia se sabe que es una potente señal orexigénica, ¿sí? Y ahora se están ya reconociendo los grupos de neuronas sensibles a la disminución de insulina. No quise entrar en detalle en esto porque quiero que vean la clase de páncreas primero. Y ahí en páncreas, en los islotes del páncreas, van a ver que hay células sensibles al aumento de glucosa en sangre, que son las beta, que hacen liberar insulina, y hay células sensibles a la disminución de glucosa en sangre, que son las alfa, que hacen liberar glucagón. En el hipotálamo pasa lo mismo. Hay neuronas sensibles al aumento de glucosa que van a mediar también, junto con esta POMPK, la saciedad, y hay neuronas que son sensibles a la disminución de glucosa y van a mediar también, por otro lado, la ingesta, ¿sí? Como dos vías paralelas, fíjense que son señales distintas, y probablemente en estructuras distintas, porque estas neuronas que sensan glucosa están en otros lugares, no son. Están en el hipotálamo, pero no son estas pómpicas y agudas, son otras, como para complejizar la cosa. Bueno, durante el ayuno, esto que aumentan los niveles de grelina, el comienzo de la ingesta y la cantidad de alimento consumido van a estar controlados por el balance de todas estas estructuras, ¿sí? Acá es donde metemos con el ejercicio, vamos a meter esto, ¿sí? Ahí el simpático. Entonces, lo que te va a determinar más que nada es cuándo comienza la ingesta y el tamaño de esa porción para
mantener la energía total. ¿Sí? La saciedad normalmente se logra, por eso normalmente, sin tener en cuenta el factor consciente, el factor aprendido o el factor de recompensa. Hablamos solamente de reflejo autonómico. La saciedad normalmente se logra cuando los nutrientes absorbidos son almacenados en los tejidos de reserva, se distiende el estómago, aumenta la insulina, ¿sí? Y se liberan estas señales desde la pared intestinal. Luego, la duración del periodo interprandial depende de la calidad y cantidad de ingesta previa. ¿Sí? Mientras más abundante ha sido la última ingesta, más nutrientes, más reservas se han generado en los distintos tejidos y más señales anorexigénicas han llegado al hipotálamo. Y más tiempo va a pasar hasta que se active la MPK en las neuronas. Y por lo tanto, más tiempo va a pasar hasta la nueva señal orexigénica. ¿Sí? Bueno, la leptina es la principal señal de saciedad luego de una comida rica en grasa. Es la principal señal periférica referida a la reserva energética como grasa. ¿Sí? Y por eso, los niveles de leptina, como la cantidad de grasa no cambia de una comida a la otra, si bien puede ser una comida rica en grasa, pero el tejido adiposo no cambia tan rápido. Es una medida que refleja esos niveles energéticos, pero a largo plazo. Mientras que los niveles a corto plazo son principalmente la insulina, el GLP, la glucosa, los brazos absorbidos, y las señales inmediatas van a ser las nerviosas, que tienen que ver con la distensión del estómago o con la estimulación vagal por también el crecimiento. ¿Está bien? Bueno, eso sería un poco esta presentación. ¿Estamos? Traten de integrar lo que pasa en el tracto digestivo con el momento en el que estamos. ¿Estamos en el intercambial o estamos post-nutrición? ¿Está bien? ¿Qué pasa en el sistema nervioso central? Cómo eso condicionó los procesos digestivos. ¿Está bien? Bueno, listo. Gracias. Nos vemos. Fin.